En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, seguimos nuestra meditación sobre la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Analizamos hoy las preguntas 170 a 173. El Papa pregunta: ¿puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana? Y la respuesta es no. No. Fuera de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, nadie puede salvarse, como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era figura de la Iglesia. 171. ¿Cómo pues se salvaron los antiguos patriarcas y profetas y todos los otros justos del Antiguo Testamento? Todos los justos del Antiguo Testamento que creían en el Mesías venidero se salvaron en virtud de la fe que tenían en este Mesías futuro prometido por Dios, mediante la cual ya pertenecían espiritualmente a esta iglesia. Entonces, desde Adán y Eva hasta Juan Bautista, todos los santos, todas las almas justas, piadosas del Antiguo Testamento que se han salvado porque creían en el Mesías, en el Cristo futuro prometido por Dios como Salvador del mundo. Y seguían, claro, la ley natural que Dios había puesto en sus corazones: hacer el bien, evitar el mal, y hay un Dios arriba que juzgará a cada uno. 172 es una pregunta muy interesante porque da un matiz a la pregunta 170. En la 170 decimos: no se puede salvarse fuera de la Iglesia Católica, como nadie se salvó durante el diluvio que era figura de la Iglesia. Y bien, en la 172 el Papa da un matiz importante. ¿Podría salvarse quien sin culpa se hallase fuera de la Iglesia? Quien sin culpa, es decir, de buena fe, se hallase fuera de la Iglesia y hubiese recibido el bautismo, o a lo menos tuviese el deseo implícito de recibirlo, y buscase además sinceramente la verdad y cumpliese la voluntad de Dios lo mejor que pudiese, este tal, aunque separado del cuerpo de la Iglesia, estaría unido al alma de ella y por consiguiente en camino de salvación. Entonces, los que de buena fe, sin culpa personal, se hallan fuera de la Iglesia o han recibido el bautismo, por ejemplo, las iglesias que tienen todavía bautismo válido, debido a que hacen lo que la Iglesia Católica hace, los ortodoxos, los luteranos, anglicanos, los primeros protestantes, las demás sectas ya no hay nada, por gracia. Entonces, los que de buena fe, sin culpa de su parte, se hallan fuera de la Iglesia y han recibido el bautismo, a lo menos tuviese el deseo implícito de recibirlo. Entonces, todos los que actualmente podemos decir, los protestantes que no tienen bautismo válido, pero tienen el deseo sincero de hacer la voluntad de Cristo, y los paganos, los no cristianos, los paganos, dije, musulmanes, budistas, paganos, que tienen el deseo implícito de hacer la voluntad de Dios, eso significa tienen el deseo implícito de recibir el bautismo, y buscan además sinceramente la verdad, y cumplen la voluntad de Dios lo mejor que pueden, es decir, siguen la ley natural que está grabada en su corazón, haciendo el bien, evitando el mal. Este tal, aunque separado del cuerpo de la Iglesia, estaría unido al alma de ella y por consiguiente en camino de salvación. Entonces, los no católicos, los no cristianos, que sin culpa personal, de buena fe, se hallan fuera de la Iglesia
o han recibido el bautismo en las iglesias, sectas no católicas, han recibido el bautismo, o al menos los paganos, los no bautizados, tuviese el deseo implícito de recibirlo, y buscan además sinceramente la verdad, quieren hacer la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios lo mejor que pueden, estas personas, aunque separadas del cuerpo de la iglesia, estarían unidas al alma de ella y por consiguiente en camino de la salvación. Ahora, queridos hermanos, es verdad que hay gente que fuera de la iglesia con estas condiciones, que tiene el deseo de cumplir la voluntad de Dios, sí reciben gracias y sí tienen el deseo del bautismo. Sin embargo, estando fuera, no tienen la ayuda de los sacramentos, no tienen la verdadera doctrina. Están rodeados de cosas que son falsas y están en regiones inventadas por los hombres, que mezclan cosas buenas y cosas malas, están en peligro de perderse. Por eso la iglesia siempre hizo todo su posible para convertir a todos. Todos los que están fuera de la iglesia por cisma, por herejía, jalarlos dentro. Todos los que están en el paganismo, tratar de convertirlos para darles la plenitud de los dones de Dios, la fe y los santos sacramentos y el evangelio. Ahora, hoy, por desgracia, tomando esta excepción, digamos, esta cosa sí buena, pero excepcional, la hacen pasar por regla, y como todos somos hermanos, no hay problemas, dicen cualquiera se salva donde quiera que esté. Y bien, eso es falso. Este es absolutamente falso. Es una crueldad para los no católicos, es una crueldad para los paganos, es una injusticia con los mismos católicos porque los desarma y los hace indiferentes hacia el peligro en el cual se encuentran estas pobres almas, y es injusto también con todos estos papas y obispos y misioneros y católicos que hace 2000 años están trabajando, luchando para mantener la fe verdadera, intacta, el depósito de la fe, como dice San Pablo a Timoteo: oh Timoteo, guarde el depósito de la fe, no contaminarlo. Entonces, sí hay gente que se salva, pero están en peligro debido a que están rodeados. Y no es fácil. Para salvarse en este caso de no ser católico, la persona tiene que ser sin culpa, primero. Segundo, de buena fe. Tercero, que ha recibido o tiene el deseo de recibir el bautismo. Además, busca sinceramente la verdad, pero cuando pone en su mente verdades falsas, religiones inventadas, y que esta es la verdad divina y fuera de cual no hay salvación, esta pobre persona queda intoxicada. Entonces, la solución es hacer todo nuestro posible como cristianos, como católicos, de seguir el mandato del Señor. Vayan, prediquen, y bauticen a todas las naciones y enseñarles todo lo que Cristo nos ha mandado. Otra pregunta, 173, dice: ¿se salvaría siendo miembro de la Iglesia Católica, no practicase sus enseñanzas? Esto se aplica más bien a los católicos. Y bien, quien siendo católico, miembro de la Iglesia, no practicase sus enseñanzas, sería miembro muerto y por tanto no se salvaría. Pues para salvación de un adulto se requiere no solo el bautismo y la fe, sino también obras conformes a la fe. Esto se aplica a los católicos. Los católicos que viven en pecado mortal, que no siguen las enseñanzas de la fe católica, y bien, son miembros muertos, es decir, como ramas secas. Si mueren en pecado mortal, y bien, caerán como un relámpago al infierno. Eso es dogma de fe católica. Ahora, para salvarse, dijimos, hace falta también no solo ser bautizados, sino cumplir las obras conforme a la fe. Esto también es sumamente importante, cumplir las obras conforme a la fe. Por ejemplo, capítulo 25, el juicio final de San Mateo, dice: muchos dirán: Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Váyanse, dice. Esto habla de los herejes. Muchos, me equivoqué en este, es San Mateo 7, 15, 23. Pero tenemos el 25,
Señor, dice Cristo, vengan a la vida eterna. ¿Por qué? Porque me dieron de comer y beber, etc. Y a los malos, váyanse malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y sed, no me dieron de comer y beber, estaba enfermo, no me han visitado. Entonces, hacer obras de caridad es absolutamente necesario para la salvación. La fe sin las obras es una fe muerta. No es porque uno es católico que va a salvarse, si no vive en gracia de Dios, si no cumple la moral cristiana y si no hace obras de caridad. Esto es sumamente importante y hoy hay una confusión tremenda acerca de esto. Regresamos a la pregunta 170. ¿Puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica Romana? Dice no, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica es la que Cristo fundó. Cristo ya fundó la suya. A nadie dio poder fundar iglesias. Los que fundan iglesias contaminan la fe, falsifican la fe, desobedecen a Cristo y por lo tanto caen en el pecado de herejía de anunciar un falso evangelio. ¿Qué dice San Pablo? Si alguien viene a ustedes y no trae esta doctrina, la que siempre enseñó la iglesia que recibió de los apóstoles, y bien sea maldito, sea anatema, aunque sea un ángel del Señor. Y hablando de los predicadores no autorizados, bien, San Pablo es muy claro, 2 Corintios 11, 13. Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás, se transforma en ángel de luz, también sus ministros. Ahora sabemos que la Iglesia Católica es la enviada de Jesucristo. La Iglesia Católica que Cristo fundó es la suya. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. Y a nadie dio por fundar iglesias. Al contrario, dijo, cuídense de los falsos profetas. Esto lo repite de una manera constante. La iglesia que Cristo fundó es la única y exclusiva enviada de Jesucristo. Es la voz y el órgano de Jesucristo. Quien usted escucha, a mí me escucha. Quien nos rechaza, a mí rechaza. San Mateo 10:16. La iglesia católica es la esposa de Jesucristo. Es su cuerpo místico. Es su desenvolvimiento, su plenitud. Es enviada de Jesucristo, así como Jesucristo es el enviado del Padre, la iglesia fundada por Él está asociada a su misión y por consiguiente a su autoridad suprema. Cristo no tiene otra iglesia. La iglesia es la voz y órgano de Jesucristo, es decir, la iglesia instruye, gobierna a las multitudes en nombre y por poder de Jesucristo. Es Jesucristo mismo que vive y habla y obra en ella. La iglesia es la esposa de Jesucristo, a semejanza de Eva, madre de los vivientes. La iglesia nació del costado del nuevo Adán durante su sueño. La iglesia nació en la cruz. Ella recoge a la humanidad manchada por la culpa del primer hombre. Mediante la fecunda virtud de su esposo, la da a luz a una nueva vida. La alimenta con el pan de la verdad y de la gracia y gobierna a los que ha regenerado por la dulce autoridad de una madre y con el poder soberano de Cristo nuestro Señor. La iglesia también es cuerpo místico de Cristo. La iglesia incorpora a los hombres a Jesucristo al recibirlos en su seno. Los hace participar de la vida de la cabeza, haciéndolos vivir de su propia vida y llamando a todos los hombres, porque Dios quiere la salvación de todos, trabaja con inagotable decisión para hacerlos entrar a todos en su seno, para hacerlos a todos miembros de Jesucristo y conducirlos a todos al cielo. Entonces la iglesia es Cristo continuado, ni más ni menos.